Yo sí te escucho, Roberto. Ah, sí, Paco. Sí, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien. Es que pareciera como que se Pero salió Lester. Lester, sí, Lester se salió, parece. Y yo me quedé a medias, pero como parece que no va a haber mucho quórum ustedes, porque solo habemos tres, creo yo. habemos 5. Cuatro, Ah, sí, cuatro, cinco. sí, ahorita entró Blanco. Uno, ya están entrando. Sí, Uno, dos. Sí, ya estamos. sí, ¿verdad? Sí, es que la computadora se va por Barcelona, como ahorita lo estamos viendo Se los asustó. de Se Brasil. asustó. Sí. Va, sí. Ahorita creo que estamos la mayoría. Si quieren, comenzamos. Perfecto. ¿Qué tal, Lester? Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes, Elmi. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar igual con las preguntas y respuestas pues, que nos ha enviado Sergio. Estas son las preguntas que él nos ha hecho. Bueno, él como que creo que va un poquito más adelantado. Igual si ustedes van teniendo dudas, pues pregúntenos y con mucho gusto. Él preguntaba si es lo mismo un subyacente y derivado. ¿Por qué? Porque así como el que nosotros operamos es un subyacente en sí del futuro real, ya que el futuro real pues es bastante caro. Entonces, pues para personas como nosotros que queremos operar el futuro, pues está el subyacente que es el que nosotros operamos, ¿verdad? Entonces, es por eso que él preguntaba si es subyacente y derivado es lo mismo, entonces la respuesta es sí. Y el significado de Nasdaq, que es el otro índice que está también en la bolsa, el cual nosotros también podemos operarlo, ¿verdad? Y pues es Nasdaq, pues estas son las siglas de Nasdaq. Pues esta es la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, siendo la primera la bolsa de Nueva York, con más de 3.800 compañías y corporaciones. Preguntaba qué son los creadores de mercado. Pues comúnmente se les conoce como market makers, solamente en inglés. Estos son los que dan liquidez a las transacciones en el mercado y te aseguran el precio tanto de compra como de venta. ¿Sí? No sé si quedó claro. Si me di a entender acá, ¿qué seguir con esto? Igual me van diciendo. Sí, claro que sí. Delmi, solo una pregunta. ¿Será que puede regresar la diapositiva anterior solo para tomarle un screenshot y así no atrasarlos? Es que me perdí en una parte. Ok. Muchas gracias. Igual si no les Ahí estamos. estaremos igual les enviamos Está bien. De acuerdo. Muchas gracias. Vale. Ahora, la otra era de que si los futuros sobre índices bursátiles son el segundo sector más significativo, ¿cuál sería el primero? Pues obviamente son las acciones, ¿ya? Porque los índices bursátiles obviamente están conformados de acciones, ¿sí? También él preguntaba sobre el Russell 2000. Este es otro índice que abarca otro tipo de empresas. Él decía que se ve atractivo, ya que el profit per point es de $100 en comparación al Nasdaq, que es $20. ¿Por qué no usarlo? Pues claro, podemos utilizarlo. Y la razón
de lo que él pregunta acá, o dice de los $100. Es decir, el Russell 2000, pues obviamente abarca las empresas de capital pequeño, ¿sí? Hay incluidas 2.000 empresas, de las cuales, pues como les digo, son de capital pequeño. Nosotros pues operamos el S&P 500, que abarca las 500 empresas obviamente más grandes de Estados Unidos, y obviamente es menos volátil, o es como un poco más tranquilo, a comparación obviamente del Nasdaq y del Russell, que son demasiado volátiles, ¿ya? El S&P pues es como más lento, y en el que pues muchas personas comienzan por ahí, ¿sí? Porque igual es el que nos va diciendo el de todas las empresas, ¿ya? Entonces les voy a mostrar, voy a dejar de compartir acá para que veamos lo del Russell. El Russell 2000, lo que vean. Aquí ahora mismo la plataforma. ¿Dónde está? Así que vamos avanzando mientras ahora mi plataforma que se quiere como organizar. Okay. Ahorita vamos a ver este ejemplo en la plataforma. Lo voy a esperar a checar. Ahora bien, ¿qué es Globex? Parece muy importante por el volumen que abarca en marzo. Pues Globex es una plataforma global que conjunta todas las bolsas de futuros del mundo, por la cual podemos operar cualquier hora del día. Eso es Globex, ¿ya? O sea, que abarca pues todas las bolsas en sí, como dice acá, de futuros del mundo, y obviamente la tenemos libre para poder operarla en cualquier hora del día. Es por eso que obviamente futuros es eso, ¿sí? Y las operaciones que se abren a las 17 horas en la sesión asiática, ¿en cuánto tiempo se cierran, ya sea positivo o negativo? Y va a depender de cada trader, lo que el en algún momento hablaba, era que si no puedes o no tenés tiempo para obviamente en el horario de Nueva York, pues operar la sesión asiática que comienza pues actualmente a las 4 de la tarde. ¿Ya? Entonces puedes operar de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que quieras. Que cada quien pues se sienta mejor en el momento que cada uno decida operar. En la primera llamada de atención, ¿conviene cerrar operación? Sí. Vamos a hacer un live específicamente de esto, para que veamos esas llamadas de atención y veamos más a profundidad este tema y el por qué conviene cerrar las operaciones cuando hay llamadas de atención. Ahora bien, voy a cargar mi antes que sigamos avanzando. Mostrando. Y vamos a regresar a esta pregunta. Anteriormente estábamos. Okay. Y el Russell 2000 es este. El futuro es RTY. ¿Sí? En mini, Russell 2000, y futuro, ya, es el parecido a lo del
Eso, solo que este es el Russell 2000, que les decía que abarcan las 2000 empresas de pequeña capitalización. Entonces la pregunta de Sergio era que por qué no usarlo y porque se miraba más atractivo, porque pues daba un profit pues, de 100 a comparación del Nasdaq, que era un profit de 20. Pero la verdad es que no sé si. Voy a colocar una orden para que ustedes vean y podamos comparar uno con otro, ¿cierto? Entonces voy a poner una orden. Ok. ¿Y ahora cómo me escuchan? ¿Me escucha bien? ¿O ¿cómo? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, voy a hacer una prueba acá para que veamos entre el Russell y el Nasdaq. Voy a colocar una orden ahí. Entonces, el Russell dice que por tick son $5. ¿Sí? Esta es la diferencia. Que un tick acá, en el Russell, es un céntimo, un centavo. ¿Sí? Es decir, 1578. 1573.80 es un tick, 1573.90 es otro tick, ¿sí? Y si empezamos a ver, si llegamos a $1, son 50, ¿sí? Si el futuro del Russell se mueve $1, es decir, 1573.80 a 1573 a 1574.80, tenemos $1 que recorrió, y eso pues hay una ganancia de $50, ¿sí? Si fueran $2 serían $100 los que se ganan, ¿sí? Movimiento de $2 del índice y ganancia pues de $100, ¿cierto? ¿Sí? Es la diferencia que aquí se mueve por centavos. ¿Ya? Y es por eso que también hay una volatilidad bastante fuerte en este índice, ¿sí? Igual que el Nasdaq. Si vemos el Nasdaq, el ticker del Nasdaq es NQ, y voy a hacer exactamente lo mismo. El NQ paga por tick $5 y un tick en el Nasdaq son 0.25 centavos de dólar, ¿sí? O sea que 4 ticks acá hacen $1 del movimiento del índice, ¿sí? Vamos a hacer la prueba igual, ¿se dan cuenta? Por tick igual $5, lo que sucede es que vieron la diferencia entre aquí es 0.25 un tick y allá es un centavo de dólar un tick, ¿ya? Esa es la diferencia entre un índice y el otro índice. El SPY es exactamente igual que el NQ, son 0.25 de dólar. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta ahí. ¿Sí? ¿Me confirman si me captaron el mensaje? Sí, dígame. Ok. Entonces seguimos con las preguntas. Por lo tanto, pues, podemos utilizar el Russell también. Okay. Esta es otra pregunta. Dice, si deposito el bono de garantía para operar el MISP 500 y luego deseo retirar ese bono sin haber operado, ¿se me penaliza? Afirmativo, ¿por cuánto? Pues este bono garantía se da cuando uno opera un contrato y este bono representa el 9% del valor del contrato real. El costo que se incurre es el normal de una compra-venta de un contrato. Y en algunos de los videos te explico bien esta parte.
¿A qué me refiero cuando digo bono garantía? Porque al final es con lo que nosotros operamos el futuro, porque ya van a dar cuenta o van a ver la realidad de cuánto cuesta en sí un contrato del futuro del SP500. ¿Sí? Entonces, este bono garantía que hablamos acá es el monto con el que realmente se opera, con el que operamos, en este caso que son los 13.200, los que operamos en el mini del SP500. Dice, si bien al comprar acciones invierto el 100% de mi capital, también es cierto que si las acciones compradas bajan, mi capital disminuye por el total de acciones. Por el total de acciones permanece invariable esperando una reversa. ¿Correcto? Sí, es correcto. Ahora, aunque tenga el apalancamiento 10-1, comprando futuros por medio de margen, mi capital base de $20,000 puede perderse el 100%, ¿correcto? Sí, es correcto. Pero, pues, obviamente, eso es lo que van a aprender ustedes acá con nosotros, a poder administrar ese riesgo y, pues, evitar que suceda esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es ETF? Pues, es un fondo o bien un fondo de inversión, Exchange Trade Fund o un fondo de inversión cotizado, y pues en este caso pues es otro derivado en sí del índice bursátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mero mero o el que es como la madre, se puede decir, es el futuro, pero en sí el futuro, el mayor, el grande, el que vale muchísima plata. Luego existen los mini, por eso se llaman E-mini, E-mini que significa que es electrónico, y mini pues es un subyacente del contrato real o en sí, del grande, ¿verdad? Y existen obviamente otros derivados de esos mismos E-minis, y son los ETF, son en este caso del SP500, su ticker es SPY. Está el del NQ también, o sea, el del Nasdaq, es decir, tiene exactamente lo mismo, el futuro que es Nasdaq, el E-mini que es diagonal NQ, y su ETF, pues que es QQQ, o sea, triple Q. ¿Sí? Igualmente el Russell tiene exactamente lo mismo, 3. El mero, el E-mini y su ETF que es IWM. ¿Sí? Entonces, en este caso pues se pueden operar ya sea tomarlo como una acción o operar opciones también en lo que son ETF. Commodity Future Trading Commission, igual, esas son las siglas. CFTC. Ahora bien, cuando se habla de divisas extranjeras, ¿se refiere a Forex? Sí, cuando todo lo que digamos de divisas o moneda extranjera, pues estamos hablando de Forex. Ahora, otra pregunta era si el tamaño del contrato de futuro en mini SP500 es siempre 50 veces el tamaño de 50 veces menos, entonces esa era su pregunta. Entonces, realmente la frase o bien es que el tamaño del contrato del futuro del mini SP500 es siempre 50 veces el precio del índice. ¿Qué quiere decir eso? 50 veces va a ser el multiplicador, en este caso, por el precio del índice. Entonces, ¿cuánto puede valer actualmente un contrato en sí, el grande, el mayor, del SP500? Veamos. Si 50 veces siempre es el multiplicador, quiere decir que los 50 lo voy a multiplicar por lo que actualmente vale el contrato. Voy a colocar acá. El contrato en sí, ¿verdad? Este es el futuro del SP500. El día viernes cerró a 3.363, pues este es el valor o el precio del índice, como indica ya. Entonces voy a multiplicar 50
por 3.363.75 me da $168.185. Eso es lo que vale el contrato en sí, ¿sí? Y nosotros, como estamos operando en subyacente, lo que estamos necesitando son 13.200. ¿Ya? Este es el bono de garantía con el que nosotros estamos comprando el futuro del ofrecimiento, ¿ya? Porque el contrato en sí vale 168.185. ¿Sí? Dice, ¿se puede efectuar una operación de compra y otra de venta del mismo contrato al mismo tiempo? No. El contrato no puedes hacer eso porque, por ejemplo, tú haces una compra y a la misma vez que es hacer una venta, lo que vas a hacer ahí va a ser cerrar la operación, ¿sí? Porque ¿cómo abrís una operación de compra? Pues comprando. ¿Y cómo la cerrás? Vendiendo. Necesitas que alguien te venda para poder cerrar esa compra. Y viceversa. Si quieres vender, necesitas, obviamente, para cerrarla, alguien que te compra, ¿sí? Entonces, si haces eso al mismo tiempo, lo que vas a hacer va a ser cerrar la operación. ¿Sí? Dice, ¿por qué esos pequeños volúmenes que se muestran en los extremos de las barras de volumen en el active trade? Ahora, creo que en su momento lo preguntó Juan Carlos. Este volumen que se presenta por el momento, pues no lo voy a ver porque el mercado está cerrado, no hay movimiento. Entonces aquí donde dice volumen, aparecen barritas azules con números distintos en cada escalerita de estas. Aparecen distintos números y barritas azules, ¿sí? Entonces lo que quiere decir eso es, por ejemplo, que aquí hubiera una barrita, esta barrita en azul y dijera 3.500. Lo que quiere decir eso es que aquí hay 3.500 órdenes, pueden ser stock, pueden ser compras, no lo sabemos, ¿sí? Pero sé que aquí hay bastante gente negociando a ese precio, ¿sí? Y así en cada escalón de estos, pues podemos ir viendo cuánto hay de volumen. Y en algunos que no hay, pues ya ni hay volumen, pues porque no hay gente negociando en ese precio. En algunos casos hay solo 200, pero cuando uno pone el cursor acá, le aparece igual los números de contratos que hay en este precio específicamente, ¿sí? Y eso es lo que se refiere en esta parte. En esta parte, esta pregunta. Ahora bien, dice, ¿qué gana el broker en una venta en corto? ¿Solo la comisión? Un ejemplo, por favor. Sí, solo la comisión. Lo que gana, lo que gana en una compra es exactamente lo mismo. En este caso de 5 chips, que son $4.50, cobran a uno por entrar y salir, independientemente si sea compra o venta, es lo que le cobran a uno. Ahora, ¿es el número anual de viviendas y el número mensual de viviendas el que se compara, o es el número de viviendas acumuladas? Pues los que aún no han llegado a esta lección, en este caso lo que él habla es de que todos los meses se presenta hay un resultado de noticias que se dan, y esta es una de ellas, las viviendas, que se presentan mes a mes, ¿sí? Entonces, con lo que lo comparan acá es con los del mes anterior, ¿sí? Por eso es que la pregunta de él dice si el número anual de viviendas o es el número mensual de viviendas que se compara, o es el acumulado. ¿Sí? En este caso, pues, es mes a mes lo que se va presentando con lo que se comparando. ¿De qué porcentaje del Producto Interno Bruto representan las compras del consumidor en Estados Unidos? Es el 80%. Este también es una noticia que se presenta mes a mes. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el que nos dice a dónde va la economía de Estados Unidos.
es un factor importantísimo y este pues ocupa el 80% de la economía de Estados Unidos. ¿Es aconsejable operar cuando se publicarán las noticias de mayor impacto? No, lo ideal es esperar la noticia y pues después de eso pues operar. Ahora bien, si se hace un plan de trade, es decir, yo voy a operar cuando hay noticias para aprovechar esa volatilidad, está bien, ¿sí? Pero lo ideal es esperar si no tenemos un plan para operar con noticias. Ahora bien, el documento para ver las noticias importante, pues en un momento les puedo mostrar las páginas donde podemos ver ese tipo de reportes. Y luego dice, ¿se puede consultar el histórico del impacto de las noticias sobre el mercado futuro? Sí, ahí donde les voy a mostrar podemos ver lo anterior. Ahí está todo detallado. Ahora bien, dice, lo que veo en la gráfica mostrada por Delmi y que me llama la atención es que la altura de las barras de volumen no corresponde necesariamente a la altura del cuerpo de la vela correspondiente. ¿Qué pasa aquí? Lo que nos está hablando es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte azul que vemos acá es el volumen, ¿sí? Entonces él decía que porque no correspondía el tamaño tanto de la vela, el precio, como la de acá del volumen. Obviamente son dos datos totalmente distintos, porque el volumen, las barritas estas rojas y verdes me están mostrando el movimiento del precio, ¿sí? Y lo que me está diciendo la parte de abajo, el volumen, es el total de contratos que hay en ese momento, o de personas que están comprando y vendiendo en ese preciso momento. Sí, es por eso que vemos una vela acá, pues solamente pequeña, acá la vela pues está, si la vemos así, pues está grande, ¿verdad? Entonces, son dos datos distintos, ¿sí? El volumen son contratos, gente que, un total de contratos que se están negociando, y aquí estamos viendo el movimiento del precio, ¿sí? Entonces, eso es la pregunta. Delmi, y una pregunta, ¿en qué influye el volumen de contratos que se están negociando? Mira, esta es una parte bastante importante porque te dice, pues dice dónde va el mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo puedo ver un volumen bastante fuerte. ¿Se dan cuenta? Fuerte este volumen con esta vela a comparación de este volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que quiere decir es de que hubieron más compradores que vendedores en ese preciso momento, ¿sí? Entonces, es así como se va a ir moviendo obviamente el precio también, porque ellos son la guerra que hay todos los días en el mercado, es entre compradores y vendedores, y los compradores y los vendedores se los puedo ver reflejados aquí, ¿sí? Yo en este momento habían 24.310 contratos, y obviamente los que predominaron en ese momento fueron los compradores. ¿Por qué? Porque el precio empezó a subir. Sí, el precio siguió subiendo y acá igual lo podemos ver. ¿Se dan cuenta aquí? La vela del volumen es bastante fuerte y la vela acá es pequeña, ¿sí? Entonces, pero el precio obviamente subió, ¿sí? La vela verde me está dando a entender que el precio está subiendo y la vela roja que el precio está bajando. Entonces aquí, entre guerra de compradores y vendedores, ganaron los compradores, ¿sí? Entonces yo puedo ver reflejado que aquí hubieron 42.626 contratos, de los cuales los compradores fueron los que predominaron, ¿sí? Y ahí en esa vela es más pequeña que la que está anteriormente. ¿Esta o esta? Esa es más larga que la que le sigue.
Y podemos ver que la que le sigue hubo más transacciones, se podría decir, o más contratos. Ajá. Pero ¿por qué es una más? ¿Qué conclusión podemos sacar en el largo de la vela, la anterior con esta? Mira, es que tiene varias interpretaciones, si lo querés ver así. Porque, y eso ya va también adecuado a tu estrategia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el volumen que hay acá es muchísimo más grande que todo esto que está aquí. Y este volumen, igual forma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Siempre hay mucho volumen al principio y mucho volumen al final. ¿Sí? A este tipo de volúmenes se le llama volumen climático. ¿Sí? Que son volúmenes como extraordinarios que hay, porque estamos viendo un promedio de volumen que está más o menos aquí en 12.757, por ejemplo. Pero de repente se sube hasta 42.000. ¿Qué pasó ahí? Pero es por eso. El de acá es porque obviamente hay muchas órdenes acumuladas o muchas personas que están en ese momento intentando comprar o vender, y cuando el mercado abre, todas esas órdenes se abren, ¿cierto? Entonces es por eso que en este momento hay un volumen igual, súper mega fuerte, y después va disminuyendo. Igual es el del final. Porque como ya va a cerrar el mercado, muchas de las personas ya están vendiendo, o otros comprando. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre vamos a ver volumen fuerte al principio y volumen fuerte al final. Eso va a ser todos los días. Nos ponemos a ver día con día, va a ser exactamente lo mismo. Al principio, al final, ya de la sesión. Incluso estos volúmenes también se dan cuando hay noticias importantes, ahí los vemos reflejados en los volúmenes igual. ¿Por qué? Porque ahí pues hay gente que opera con noticias y están ahí adentro. ¿Sí resolví tu Gracias. duda? Sí, muchas gracias. Y la otra pregunta dice, pero si la vela corre para la baja, ¿indicaría que hay más vendedores que compradores? Sí, correcto. Era lo que comentaba hace un momento. El volumen climático es el que se usa para tomar decisiones de entrada y salida, pues como les comentaba. El volumen climático pues es algo que sea como extraordinario, volumen así de repente muy alto. Obviamente este se da por noticias, y el climático que obviamente tenemos el de la apertura y el del cierre. Y a eso se le llama volumen climático. Ahora, cuando Delmi habla de zonas marcadas, ¿se refiere a zonas de soporte y resistencia? Sí. Pueden ser zonas de soporte y resistencias, ¿sí? Soportes abajo, resistencias arriba, o bien zonas marcadas como pueden ser triángulos, canales, ¿sí? Que me indican una zona en sí del precio. Y pues esas preguntas fueron las que realizó Sergio esta semana. No sé si alguno tendrá alguna duda, algo que quieran que resolvamos. Pues, con mucho gusto. Si algo no les quedó claro de lo que hablamos ahorita, quieren que reforcemos. Delmi, solo una pregunta con respecto al índice de viviendas. ¿Son solo viviendas nuevas? Sí. Ahorita les voy a mostrar la página para que veamos la página. Pues la que normalmente utilizo es investing.com, y estas las encontramos acá, calendario económico, aquí están todas las noticias. Al menos para esta semana, pues no hay de viviendas. Bueno, viviendas nuevas no hay, pero este es un reporte de ventas de viviendas de segunda mano. Que son dos índices los que se manejan. Uno de viviendas nuevas y otro de viviendas de segunda mano o ya usadas.
Entonces, en esta semana que va a estar esto, pues aquí le podemos dar clic y nos saca. Y lo que decíamos, que si podemos ver como que el historial, sí, aquí lo podemos ir viendo si se dan cuenta. El actual, obviamente todos los meses ahí pues tiene una predicción y que al final se compara con lo que realmente se presentó en ese momento. Y aquí dice el índice de ventas de edificios, mide el número anual de los edificios de viviendas que se vendieron durante el mes anterior. Este informe ayuda a analizar la fuerza de Estados Unidos del mercado de la vivienda que en su conjunto, una mayor lectura, cómo reaccionaría el mercado en este caso. Y pues el resultado es positivo, esperaríamos que el mercado suba. Y si el resultado es negativo, pues esperaríamos que el mercado bajara. Y aquí podemos ver los resultados anteriores. Si se dan cuenta, el anterior pues fue de 4.32 billones. Y tienen una previsión de 5.39 millones. Y ahorita estaríamos esperando el actual, que pues ese se va a dar el día viernes. ¿Sí? Y aquí están todas las noticias, pues de las que hablamos ahí en el curso, pues aquí es aquí donde las podemos visualizar. Existen otras páginas también, como puede ser MarketWatch, es otra página, de la cual podríamos revisar también. Entonces son gratis. Delmi, ¿Te manda? disculpe, Santiago, una pregunta. Por ejemplo, hace 2 semanas la diferencia de puntos porcentuales en las encuestas entre Joe Biden y el presidente Donald Trump daba 12 puntos de ventaja a Biden sobre Trump. La semana esta, la misma encuesta que la hizo Fox News, recortó la diferencia a solo 7 puntos de diferencia favorables de Biden siempre sobre Donald Trump. Mi pregunta es si eso, digamos, ese cambio que se da en esta semana, yo estuviera metido ya haciendo compras y ventas, esa noticia, en su opinión, ¿es positiva para que suba el mercado o es negativa? Eso va a depender, obviamente, pues, de si lo está viendo desde el punto de vista de un demócrata o un republicano, pero, digamos, aquí en Guatemala, ¿qué es lo que se esperaría pensar de esa noticia, por ejemplo? No, mira, la verdad es que esas noticias ahorita no están impactando mucho en el mercado. Ahorita vemos, todos están como que metidos en el coronavirus, todos están metidos en el rollo del problema de con China, cosas así. Te digo, cuando las que tenés que estar muy concentrado es cuando la FOM va a dar noticias. Estos índices, digamos, que están viendo de la vivienda. Bueno, ¿quién dijiste, Lester? Disculpa. Te voy a decir, cuando las actas de la FOM, que ahí es donde deciden qué van a hacer con los porcentajes, con bancos, cómo la situación financiera de Estados Unidos, cómo se va a empezar a manejar a partir de esa plática. Esas sí impactan mucho en el mercado. Las otras, no mucho. Otra que impacta bastante es la del Producto Interno Bruto. Y cómo y la otra del consumidor, que es cómo te mira el consumidor, cómo es el IPC. Ah, no. Índice de precios al consumidor. Ajá, esas impactan mucho. Entonces hay que esperarse un poquito al momento de que vayan a ponerle que si vos estás en una operación y esa noticia se da, preferiblemente haberte salido unos 15 minutos antes o empezar a operar después de esa noticia. Por darte un ejemplo, ayer el mercado estuvo bien lento. El lunes y el martes se supone que va a estar igual de lento. ¿Por qué? Porque
porque el tema de la FOM es el miércoles. Entonces, entonces todos esperan a que la FOM diga, bueno, mire, vamos a subir el interés al 1%, o lo vamos a mantener todavía en cero. Todo lo que diga la FOM, ahí es como que de esperarse. Ahí es de esperarse hasta que comience el mercado otra vez a trabajar. Estos días se puede trabajar, pero tu margen de utilidad es, si te va bien, es poco. Y después de la noticia de la FOM, pues ya puedes hacer buenas operaciones, porque y ahí es donde otra vez el mercado empieza su normalidad. Ok. Gracias, Lester. Mira, hay otra preguntita. Suponete que el índice, perdón, el Producto Interno Bruto, digamos, mejoró. En ese momento, que eso sí es impactante, igual como el índice de ventas, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que, digamos, determina? Digamos, si en los dos casos mejora, ahí habría que, ¿es buen momento para comprar y buen momento para vender, o cómo sería? Es más o menos buen momento para comprar, porque todo empieza a irse para arriba. Ah, ok. Ok. O sea, a la inversa para vender entonces, ¿verdad? Por lógica. Cuando las noticias son malas, el mercado en automático, la gente empieza a resguardar su dinero y las grandes empresas se van a buscar fondos, empiezan a buscar fondos o a comprar oro. Entonces empiezan a proteger su dinero y sacan su dinero de las inversiones, así en acciones, en futuros, en todo eso. Entonces por eso es que empiezan a vender, entonces es donde uno tiene que entrar a vender también. Hay un promedio, lo hablo en un video, de que, por ejemplo, cuando el Producto Interno Bruto está por encima de 50, es que estamos en una economía sana, pues. Pero si la economía, por ejemplo, en ese momento sale por debajo de 50, es que está en una economía no tan buena. Cuando dice 50, ¿a qué se refiere ese 50? Perdón. Ese es el 50, es el número que se presenta mes a mes. Es que ahorita no lo tengo acá. No me sale acá para tener una... Ahorita no está. Pero digamos, ese 50, ¿qué dimensional es ese 50? ¿Es, digamos, es un porcentaje, es un número, o qué sería, o un promedio? Ellos hacen encuestas solamente para poder determinar ese número. Ajá. Ajá. En este caso, el Producto Interno Bruto es la medida más amplia de la actividad económica, es un indicador clave para la economía y la salud. El Producto Interno Bruto analizado trimestral en forma porcentual muestra los cambios de la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto. El consumidor es el mayor componente del Producto Interno Bruto y tiene el mayor efecto en él. Sí, es porcentual, es porcentaje, ok. Sí, aquí lo vemos, es porcentaje. Ya, muchas gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Hola Delmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una consulta con respecto a los indicadores. ¿No? Estaba viendo que, por lo que pude entender en una lección, ustedes no utilizan todos a la hora de hacer compra y venta. Como ahí mencionaba una parte donde decía que dependiendo con cuál uno se sienta más cómodo, tal vez uno se puede volver como que más experto en eso, ¿verdad? Ajá. Pero yo quisiera saber cuál es el que ustedes más utilizan, lejos de cuál me quede mejor a mí, cuál es el que ustedes más recomiendan. Es el futuro del SP500. Es el que normalmente operamos. Y ese Pero, ahí están las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Entonces, esas muy difícilmente se caen de la noche a la mañana. Uno de petróleo sí se puede caer dependiendo si ponen una bomba hoy en un pozo petrolero o el oro, si el SP va bien. ¿Qué otro te podría decir?
Digamos, el otro, el que estaban hablando ahí, el de las pequeñas empresas. Esas, tal vez es el mercado más real, porque ahí la que quiebra, quiebra, y de una vez la sacan. Mientras que estas del 500, del SP 500, normalmente esas empresas, si se van cayendo, más alguien la ayuda para que suba, para que no salga. O manipula el mercado, se manipula el mercado para que estas no caigan, que es como lo que se ve hoy. Hoy vos mirás un mercado, ponete en un día. Ponele que con todo lo que está pasando, que el mercado, ¿cómo se llama? De que hay menos trabajo y eso está sufriéndose en todo el mundo. Obviamente eso hace que haya menos compras, pero si vos mirás ahí la gráfica, el S&P 500 sigue para arriba y no hay forma que caiga. Ahí hay manipulación, mientras que en las otras posiblemente no esté tan así, porque ahí la que se cae, y la que, o sea, se mantiene como un cuadrito más regular. Entonces, por eso es que nosotros manejamos el S&P 500, porque así como se cayó acá, es porque colapsó todo el sistema. Ahí sí no hay para dónde. Y eso es lo que se cree que va a pasar ahorita, que ahorita con tanta manipulación, en algún momento el S&P 500 no aguanta, o las tecnológicas, que son las que están manteniendo el S&P 500 de esa forma aparentemente. Pero por eso es que nosotros superamos el S&P 500. Muy bien, gracias. Vaya, para subir. Lester, una pregunta. Nosotros, digamos, dentro del curso están los indicadores, ¿sí? Que es las medias móviles, el simple, la exponencial, el índice, el MACD, el Fibonacci. Sí. Ahora, de todos estos, y también, digamos, yo terminé ya toda esa parte de los indicadores, banderas y banderines, de todos estos, ¿cuál es el que ustedes más usan? Mira, nosotros incluso vamos a agregar una lección ahí de otro indicador que para serte franco, nosotros usamos, digamos, con relación a tu primera pregunta, usamos casi que todos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque las figuras te dan un como indicador de qué va a pasar el día de mañana, por ejemplo. Está el hombro, cabeza, hombro, que si se hace a la inversa el mercado sigue, que si se hace para abajo, que si se hace a la inversa pues es para abajo, el triangulito, que si revienta para arriba es porque, todo eso, ¿verdad? O las banderas. Eso sirve mucho porque esas son como señales que te dicen que va a pasar, que va a haber un cambio de tendencia o va a haber una continuidad. Desde eso te da seguridad para ingresar a la operación que vayas a meter. Pero estábamos viendo otro, que se llama, ¿cómo se llama este? Ichimoku. Ichimoku. Ese es otro que también es muy bueno. Ese les vamos a poner el indicador ahí, porque tal vez me atrevería a decir que ese casi que suple a todos los demás puntos. Solo que también hay que saberlo manejar. Saber en qué momento lo utilizas, en qué momento no lo utilizas, se lo puedes poner. Te voy a enseñar ahorita más o menos un ejemplo. Voy a quitar los mismos, ¿no? Solo que pueden hacerle la vaina. Solo que la vaina.
¿Qué es lo que dice esta? Dice que cuando las velas estén dentro de las nubes, no debes de tomar operaciones. Y ahí tenés que dejarla porque porque esas velas no saben todavía para dónde van a ir. Y cuando están en rojo, que es lo que yo he visto, cuando está en rojo, quiere decir que sí va a reventar para arriba o para abajo, pero no es una tendencia así muy marcada. Si vos mirás en esta gráfica, en la tercera nube, que es una rojita, ahí reventó para arriba, pasó por la nube, se fue para arriba, pero no hubo una tendencia muy fuerte. Ahora vos mirás la otra, la siguiente, pasó sobre la María y ahí sí hubo una tendencia bien fuerte. Entonces, esta prácticamente te dice en qué momento entrar. Vos, según tú, damos la estrategia que nosotros les vayamos a dar o la estrategia que en algún momento ustedes quieran seguir, les va a decir en qué momento me salgo o en qué momento no me salgo. Porque ahí posiblemente es donde pueda jugar mucho la varianza. Por ahorita con nosotros decimos, bueno, mira, $500 es nuestra meta. Y nos salimos al momento de que llegue a $500. Pero digo, tendremos aquí en esta que reventó, en esa delgadita, ¿de cuánto pesa? Aquí. Ajá, para abajo. Ahí fueron más o menos $1,100 los que pudiste haber ganado en una entrada. Pero igual, vos puedes decir, bueno, mejor yo me saco 500 porque con 500 estoy tranquilo. Y ahí estoy en paz. También ponerle que nosotros hacemos marcas. Esas marcas te sirven para decir, bueno, y aquí ha sido como que el soporte de la operación. Cuando vos miras, como en la última nube amarilla que aparece ahí, vos mirás que casualmente todas las velas, al comenzar esa última amarilla, todas las velas empezaban a tocar ahí, entraban y no entraban, entraban y no entraban. Eso te quiere decir que ahí hay un soporte bien fuerte que no deja entrar la vela. Es que ahí como que los vendedores y compradores esas zonas las tienen así como que muy, muy marcadas y de ahí no pasa. Y entonces ese indicador que nosotros estamos viendo ahorita y que tenemos poco en estarlo manejando. Es un indicador que les vamos a agregar a la, ¿cómo se llama? A las lecciones de cómo se maneja, cómo se usa. Porque realmente aquí sí no hay pierde. Aquí sería solo porque uno está ansioso y se quiera meter dentro de una vela o dentro de una zona de soporte. Que diga, como esa es una zona de soporte, ahí me voy a meter. Y ahí la chorrea uno. Las zonas fuertes donde uno se tiene que meter, donde vos decís, aquí va a haber un cambio de tendencia bien fuerte, es cuando la vela pasa sobre una amarilla y sobre un lado delgado. Cuando cruza toda una amarilla, así como cruzó de último, pues ahí hay una fuerza que está haciendo entre compradores y vendedores para que no se caiga mucho el precio. Entonces ahí te vas dando cuenta, así que la tele. Un día. Ajá. Si vos te das cuenta, mira cómo pasó partiendo cuando hubo el rompimiento donde se cayó el mercado. Ahí es una vela delgada, es una nube delgada y se la pasó trayendo de una vez. Y después pasó sobre una roca, pero también pasó sobre un lado delgadito.
Bueno, cuando pasa por una zona, y si te das cuenta, cuando cruzó la zona roja, se regresó 2 veces para continuar. Entonces ahí es donde entra uno como que en pesimismo que qué va a pasar. Entonces en las rojas es así como que aguantémonos un poquito para ver realmente qué pasa para podernos entrar al alza o a la baja. Pero una vez pasa por una amarilla en una zona delgada, es que va a haber un cambio, una tendencia cambiante bien fuerte. Entonces, digo, este está muy bien interesante y le puedes sacar día a día, si lo usas adecuadamente, entre 500, $1,000 diariamente, dependiendo de la cantidad de operaciones que estés realizando. E igual, digamos, este va a ser el básico que le vamos a enseñar. Obviamente también les vamos a enseñar a usar los otros. Y con el que ustedes se sientan más cómodos es con el que a futuro van a poder trabajar, pero nosotros creo que tenemos una probabilidad de un 90% de quedarnos con esto. Discúlpame, ¿podrías repetir el nombre, Lester, de este indicador? Lo voy a escribir en el chat. Gracias. Y la otra pregunta, las líneas que van, las líneas rojas, están las nubes, ¿sí? Y aparte están las líneas rojas. ¿Esas se hacen también en este indicador? Sí, esas se hacen junto con el indicador. Ahí no son medias móviles ni nada. Son, ya, este indicador, para darte más o menos, tuvo 40 años de estudio. Esto lo desarrolló un japonés, ¿verdad? Un japonés durante 40 años, lo probó durante 40 años, y la verdad que es muy bueno. Y esos son más o menos, no son medias móviles, sino más o menos es un promedio de lo que está pasando en los mercados durante el tiempo que él midió que tenía como una constante de que el mercado iba a continuar, iba a bajar, iba a haber un cambio. Es algo que este japonés se fumó. No son medias. ¿Alguna pregunta? No, pero eso igual, vamos a hacer una lección de esto para ya dejárselos un poquito como más información de mí. Gracias. Vaya para subir. Estamos aquí en un día, no se ve tan bien cuál es la función de esas líneas. Ahorita lo vamos a poner en 5, solo para que más o menos. Mira, para poder entrar en una operación, se dice que esas líneas también deberían de romper o pasar una encima de la otra. Aquí porque las dos están casi que del mismo color. Pero en la última, rompió y te dice, bueno, aquí ya rompió, aquí ya se puede meter usted. Y así es como uno entra a operar en este mercado. Pero bueno, o sea, esto se va a hacer como más a detalle para que ustedes igual lo puedan entender mejor. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda, joven? Lester, ¿me escuchás? Sí, aquí te escucho.
Mira, una pregunta. Estas nubes las grafican ya con lotería pasada, digamos, o también para el comportamiento de cómo se va a comportar el mercado en el futuro. ¿Se pueden ver estas nubes? El futuro sí. Marca Ajá. 26 velas, dependiendo de cómo lo estés viendo. Recuerda que aquí esa nube roja es el comportamiento que te dice que va a tener el día lunes. El día domingo. Bueno. El domingo, sí, el domingo, porque la operación comienza el domingo a las 4 de la tarde. Ahí nos diría que el comportamiento futuro, cuando pase sobre la nube roja, podría subir. Exactamente. Gracias. Vaya, para servirte. Y todas las hablamos antes de entrar a las nubes. Esa es una línea que digamos ya se está como que diciendo, esa va a ser una línea de soporte, donde si la cruza hay más probabilidad que el precio se vaya para arriba. Pero que si no, ahí va a estar golpeando las velas, porque va a ser una zona fuerte como digo, de soporte para que el mercado siga cayendo o continúe con la caída o si la traspasa, pues que continúe el mercado para. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues la reunión por el día de hoy. Igual esperamos sus preguntas, si tienen preguntas, dudas de las lecciones que van haciendo. Gracias, buenas noches. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, bueno. Buenas noches.